Ya, vamos a hacer entonces un ejercicio de cilindro-pistón. Habíamos visto la semana pasada que nosotros íbamos a ver dos tipos de cilindro-pistón. El primero, que es el cilindro con topes, ¿ya? En el cual nosotros podemos ver que hay tres estados: el estado inicial, el estado intermedio, que es cuando toca justo los topes del pistón, y el estado final. Y también tenemos el cilindro con resorte, ¿ya? Todavía no hemos visto ese tipo, lo vamos a ver mañana, pero hoy día quiero hacer un ejercicio del cilindro con topes. Ok, tenemos agua que se encuentra contenida dentro de un cilindro, el cual tiene un émbolo movible, sin fricción, en equilibrio, y cuya masa es 64 kilogramos. Lo que nos está dando ahí es la masa del pistón. Entonces tenemos nosotros esto, ¿ya? Un cilindro, el cual tiene un pistón, que es ese que les dibujé ahí, y acá tenemos nosotros unos topes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les están dando? La masa del pistón. La masa del pistón es 64 kilogramos. Se agrega energía. ¿Qué ocurre? Que nosotros después, voy a poner acá, espérense un poco, voy a poner acá la masa del pistón, es 64 kilogramos. ¿Y qué ocurre? Que nosotros después tenemos, este es el estado cuando toca justo los topes, y después tenemos el estado final, que también sigue instalado en esa misma posición. Entonces dice, tiene un émbolo movible, sin fricción, y cuya masa es 64 kilogramos, se agrega energía hasta lograr una temperatura de 220 grados Celsius. Este es el estado 1, este es el estado 2 y este es el estado 3. Entonces nos están dando la temperatura T3 es 220 grados Celsius. La presión atmosférica, nos están dando como dato, la presión atmosférica es 100 kilopascal, y nos piden definir completamente el estado, indicando la presión, temperatura y fase y calidad en el estado inicial, cuando el pistón toca justo los topes, y el estado final, que son los estados que nosotros tenemos allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están dando? El diámetro del pistón. Nos están dando este diámetro, y ese diámetro nos sirve para calcular el área. Recuerden que el área del pistón, que es el área transversal, es pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Por lo tanto, yo voy a poder determinar el área. Después me están diciendo alturas iniciales del agua dentro del cilindro. HA1 0,4 y HB1 es 36. ¿Ya? Y tenemos entonces que el primero, voy a hacer otro dibujo. Nosotros tenemos estado inicial, tenemos eso, ¿cierto? Y nos decía que teníamos alturas iniciales de agua dentro del cilindro, este siempre va a ser A, y este va a ser el compartimiento B. Por lo tanto, este tiene una altura A1 de 0,4 milímetros, y HB1, que vendría siendo es altura, no me la vayan a confundir con la entalpía, es igual a 36 milímetros. ¿Qué más? Entonces teníamos la entalpía, y los topes, HC1, 20 milímetros. Ah, ok, perdón. Y acá, entonces tenemos tres compartimientos. No había leído el otro. A ver, voy a hacer otro dibujo. Teníamos 3 compartimientos. Perdón, no, está bien. HB1, y este es el HC1. La distancia entre el pistón y los topes. ¿Ya? Uno de los compartimientos, dice, tiene solo agua líquida y el otro solo vapor saturado. ¿Cuál es el que tiene agua líquida y cuál es el que tiene vapor saturado? A ver. ¿Qué datos tengo que poner ahí? Si me dicen, uno de los compartimientos tiene solo agua líquida
Bueno, agua líquida saturada se entiende, y el otro solo vapor saturado. ¿Dónde pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué calidad? ¿Dónde? A ver, Joseph, tú tienes cara de que sabes. Bueno, porque es el único que estoy viendo con Leciel. Estoy tratando de entender el ejercicio, es que estaba ocupado, profe. Y Ah, ahora ya. recién como que me conecté. A ver, vuelvo. ¿Alguien sabe la respuesta o quieren que vuelva a explicarlo? Leciel, A, el A, el el A, agua ¿verdad? líquida. Ya. Nosotros tenemos, dice, tenemos agua que se encuentra contenida dentro de un cilindro, el cual tiene un émbolo movible, sin fricción, en equilibrio, y cuya masa, la masa del pistón, es 64 kilogramos. ¿Vamos bien? Se agrega energía hasta lograr una temperatura de 220 grados Celsius, que eso vimos que era el T3. Nos dan la presión atmosférica. Como datos, nos dan el diámetro del pistón, que es el diámetro de este que está acá, que viene siendo el diámetro del cilindro. Y nos dicen que el diámetro del pistón es 20 centímetros. Después nos dice, las alturas iniciales de agua dentro del cilindro, HA1 es 0,4 milímetros y HB1 es 36 milímetros. ¿Ya? Y la distancia inicial entre el pistón, este es el pistón, y los topes, estos son los topes, es HC1 es igual a 20 milímetros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Después dice, uno de los compartimientos tiene solo agua líquida, saturada se entiende, y el otro solo vapor saturado. ¿Cuál tiene solo agua líquida y cuál tiene solo vapor saturado? ¿Se acuerdan que yo les dije que se ordenaban así? El A creo que es líquido. Muy bien, ¿ya? ¿Qué dato tendría que poner acá entonces? En A. Tendría que poner la calidad en A inicial es 0. Y en el B, el otro tiene solo vapor saturado, por lo tanto tendría que escribir XB1 es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es donde es líquido saturado y vapor saturado, ¿no es cierto? Exactamente, como uno es líquido saturado y el otro es vapor saturado, y siempre se ponen en el orden que yo les indico acá, ¿ya? Si tuviera líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, voy aumentando la calidad, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Siempre es ese el orden del cilindro, ¿ya? Entonces, el primer paso acá, les estoy preguntando cuánto vale la temperatura, la presión, el volumen, la fase y la calidad en cada uno de los estados. Este es el estado inicial. ¿Cómo calculo la presión, por ejemplo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Os los voy a ayudar mejor. La presión 1, yo les dije en la clase pasada, que era igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. Y la presión del pistón es la masa del pistón por G dividido por A, por el área. Y ustedes tienen todo, les están dando la presión atmosférica, que es 100 kilopascal, tienen la masa del pistón, que es 64 kilogramos, tienen el G siempre es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y tienen el área, donde el área lo van a calcular como pi d cuadrado cuarto. Por lo tanto, yo podría calcular la presión 1, ¿cierto? O sea, mi primera etapa sería calcular la presión 1. Si yo tengo la presión, me voy a ir a la tabla C2, porque es agua. Y de la tabla C2 yo voy a calcular, o sea, voy a sacar cuánto vale el VF1 y el VG1, el volumen de líquido y de vapor saturado. ¿Van bien o no? ¿Pollitos? ¿Sí? Bien. Entonces yo voy a tener el VF y el VG. ¿Qué les dije yo la semana pasada? Que el VF y el VG es constante en cada uno de los compartimientos. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a poder tener cuánto vale el VF-A1, que es igual a VF1. Y en el fondo es VA1, ¿sí o no? A ver, ¿sí entienden eso? Como en el compartimiento A tienen puro líquido saturado,
el VA1 es igual al VF1, FA1, que es igual a VF1. ¿Lo ven o no? Sí, al menos yo sí. ¿Qué ¿Ya? profe? Lo que sí que no entendí fue la parte del área. ¿Por qué d al cuadrado sobre 4? El área, porque es el área de un cilindro. Pi por R cuadrado o pi por D cuadrado cuarto. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Muy bien lentito. Voy a hacer de nuevo el cilindro. Para los que no están viendo esto, es que esta parte es súper importante que la entiendan. Aquí tengo A, aquí tengo B, ¿ya? Y aquí tengo una altura. Hoy saben que les voy a poner altura con H mayúscula mejorada. Un H, para que no se vayan a confundir con el talpié. Bueno, igual puede ser en talpié total. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen acá? El área, fíjate, es pi por R cuadrado. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Ya. Y el radio es diámetro medio, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y eso es pi de cuadrado cuarto. ¿Te fijas? Que ahora sí lo veo. Bien. ¿Ya? Entonces, acá dijimos que la calidad vale 1, perdón, la calidad vale 0, y aquí dijimos que la calidad vale 1. ¿Vamos bien? Calculé la presión 1, y la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la masa del pistón por G dividido por el área. Calcula la presión 1, esa presión 1 es la presión que hay en el compartimento B, en el compartimento A y en todo el sistema. Se van a la tabla de agua, tabla de vapor, a la tabla C2 y van a sacar el VF1, el VG1 y si quieren sacan también la temperatura de saturación. ¿Por qué saco la temperatura de saturación? Porque la temperatura T1 es igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque ustedes inicialmente, voy a hacer otro, ustedes inicialmente tienen esto. Tienen una mezcla de líquido saturado, que es el compartimiento A, y tienen una de vapor saturado, que es el compartimiento B. Por lo tanto, la mezcla de esto ¿qué les va a dar? Oh, lo único que les puede dar es mezcla. ¿Sí o no? Por lo tanto, la temperatura de la mezcla va a ser, esto tiene una presión de saturación, que la calcularon, que es la presión, perdón, esto tiene una presión 1, y esa presión 1 acá y acá es la temperatura de saturación. Y acá tienen ustedes un volumen F1 que vendría siendo el volumen A1, porque están justo ahí. Y aquí tienen un volumen G1 que vendría siendo el volumen B1. ¿Están de acuerdo, no? Sí, no, no se entiende, se entiende. Excelente, profe, no sé. Profe, una consulta. Por favor, todas las que quieras. En caso de que, por ejemplo, el A esté un poco más a la izquierda y más arriba, o sea, que sea mayor presión, y te nos pide calcular, no sé, energía interna, ¿habría que interpolar y tal? O sea, si es que es necesario interpolar, tendrías que interpolar. Claro que sí. Ah, ¿Ya? Claro que sí. Acá tienes que aplicar. Todo esto se aplica a todo lo que tú has aprendido hasta ahora. ¿Ya? Todo. ok. Entonces, acá yo tendría esto. Entonces, tengo, fíjense, vamos a volver a hacer el mono. Perdón, el esquema. Entonces, ustedes ya tienen el volumen A1, ya lo calcularon, porque va a ser el volumen F1. Y ya tienen el volumen B1, que es igual al VG1.
Además, ustedes tienen la altura A1, que valía 0,4 milímetros. Y tienen la altura B1, que vale 36 milímetros. Por lo tanto, yo podría calcular el volumen total A1. ¿Sí o no? Que va a ser el área, que ya la calcularon, que es el área del cilindro, por altura A1. Podrían calcular el volumen total B1, que va a ser igual al área por altura B1. ¡Qué bonito! ¿Qué puedo hacer ahora? Si tengo los volúmenes específicos y tengo los volúmenes totales. ¿A quién se le ocurre? Si tengo los volúmenes específicos y los totales, ¿qué puedo calcular? Camila Rodríguez, ¿se te ocurre? No está la Camila. Elizabeth, ¿se te ocurre? ¿Los estados? No, No. pero al menos está la Elizabeth. Matías Aguayo, ¿se te ocurre? ¿El trabajo? No. Si tengo el volumen específico y el volumen total, ¿qué podría calcular? Vicente Masa. Campos, la masa. La masa. Po. Acuérdense ustedes que el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. ¿Ven qué es fácil? Sí, es muy entretenido esta materia. Ustedes no se dan cuenta, pero es lo que más les va a gustar en la vida. No, no sé si es lo que más les va a gustar en la vida. Es difícil verlo, pero ¿Cómo? era difícil verlo, pero no es difícil. ¿No es difícil, O sea, te das cuenta? Entonces, fíjate, ahora, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un apellido. Como estoy con el A1, te voy a decir, tú te llamas A1, tú te llamas A1 y tú te llamas A1. Por lo tanto, me va a permitir calcular cuánta masa hay inicialmente en el compartimiento A1, que va a ser igual al volumen A1 dividido por el volumen específico A1. El Joseph se ríe porque encontró que era muy sencillo y descubrió que era lo que iba a hacer en su vida, ser mi ayudante de termo, eso dijo. Entonces acá tenemos la masa de B, también que lo podemos calcular de la misma manera, volumen total dividido por el volumen específico de B. ¿Se dieron cuenta, no? Es más, si yo preguntara cuánta agua líquida hay en el compartimiento A, ¿cuánta sería? ¿Se divide por el número de moles o no que ver? Fíjate, O sea, por sería el peso MA1. molecular. No, sería MA1. Porque dijimos que acá, Lo hay acuérdense, fluido. no hay vapor saturado. Y acuérdense que el MA1 era igual a MFA1 más MGA1. Pero como es líquido saturado, este vale 0. Se olvidaron, pollito. ¿Se acuerdan o no ahora? Joseph, estás en silencio, pero estás hablando, pero estás en silencio. Sí, es que decía que es puro líquido. Entonces, Claro. es como obvio. Claro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Hasta que yo me voy a hacer, ustedes se van a convertir en termodinámicos y yo en dibujante, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el compartimiento A, el compartimiento B. Solamente para recordarles, la masa en el compartimiento A inicialmente, siempre ustedes la van a distribuir en la masa de líquido en A inicial más la masa de vapor en A inicial. Como este señor tiene la calidad 1 que vale 0, dijimos que este vale 0. Por lo tanto, la masa 1 que calculé recién, por la división de los volúmenes, corresponde a la masa de líquido saturado. ¿Ven? Y acá, y si yo te preguntara cuánto vale MFA1, bueno, ustedes saben que es MA1, y cuánto vale MGA1 vale 0. Si yo preguntara
cuánto vale MB1, ustedes dirían, vale MFB1 más MGB1, ¿ven? Y el MB1, dijimos ya que era el volumen B1 dividido por el volumen B1. ¿Ven? Y dijimos que este vale 0 porque la calidad vale 1. ¿Se dan cuenta, no? Y así empiezan ustedes a calcular todo lo que quieran. Profe, no entendí eso del A ver. MB1. ¿Por qué el MFB1 es 0? Porque acuérdate que la calidad vale 0. Y cuando la calidad vale 0, monito, Ah, en B, perdón. claro. Entonces, No, el B, ¿te acuerdas que estaba acá? Y ahí Sí, la sí. masa de líquido vale 0. Sí, perdón. ¿Ya? No. ¿Alguien más tiene alguna consulta? En caso de que hubiese una mezcla, ¿cómo se calcularía la cantidad de líquido y la cantidad de Va a vapor? depender de los datos que te dé el ejercicio. Ya vamos a hacer uno de esos mañana probablemente. ¿Ya? Igual en la plataforma tienes esos ejercicios, pero vamos a hacer uno. De hecho, ustedes si algún día necesitan que haya una clase de ejercicio adicional, ustedes me piden y la podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien. Entonces, acá yo les escribí paso a paso lo mismo que les expliqué ahora. Entonces, el diámetro del cilindro, la altura inicial del agua, la tenemos. La sustancia, como es agua, podemos utilizar las tablas de vapor. La masa del pistón era 64. La calidad inicial en el compartimiento A vale 0. La calidad inicial en el compartimiento B vale 1. Se agregó energía hasta lograr, ¿cierto?, los 220 grados Celsius. Siempre que te dan este dato, te están dando T3, ¿ya?, que es 220, y te están diciendo como dato que la distancia entre el pistón y los topes inicial es 20 milímetros. ¿Hasta acá van bien o no? ¿O tienen dudas? ¿Consultas? ¿No? Bien. Aquí tienen el dibujo bonito. Teníamos inicialmente, ¿cierto?, la masa. Este M que yo tengo acá es la masa de agua. Recuerden que esta masa de agua es constante en todos los estados, en los 3 estados. Después tenemos acá una presión 1, que ustedes la calcularon como la presión atmosférica más la presión del pistón. ¡Uy, qué bonita mi letra, miren! ¿Ya? Donde la presión del pistón es la fuerza dividido por el área, y la fuerza es la masa del pistón por G. Después tenemos acá, tengo el volumen 1, que es el volumen total. Eso es pura geometría, que vendría siendo el área de este cilindro, que es el área transversal. Aquí se supone que yo tengo el diámetro, ¿ya?, que era un dato. Por lo tanto, el área es pi de cuadrado cuarto. Después tenemos el volumen, es el área por la altura 1, donde la altura 1 va a ser igual a HA1 más HB1. Es la altura 1 del agua, ¿ya? Es esta altura la que yo necesito. Se supone que esta es la altura 1. Se supone que la altura del pistón es despreciable. ¿Ya? Es muy chiquitita y es despreciable frente a la altura, por eso no se considera. Después, el volumen 1 específico, yo lo calculo como el volumen 1 dividido por la masa total de agua. Y esto está a una temperatura T1. En este caso, como yo tengo, si ustedes quieren hacer esto en un diagrama, PV, ¿cierto? Yo tengo acá y acá. Por lo tanto, obviamente, que lo que yo obtenga va a ser una mezcla. Por lo tanto, si yo tengo una presión 1 acá, esto corresponde a T1, que es la temperatura de saturación, a la presión 1. O sea, yo me voy a la tabla C2 y obtengo cuánto vale esa temperatura. ¿Vamos bien o no? ¿X? ¿Bien? Ya. Después, el proceso 1-2 es un proceso que yo sé que es isobárico, siempre es isobárico, pero hay un aumento de la temperatura. Este proceso isobárico podía o no ser isotérmico, dependiendo dónde yo voy a encontrar el estado 2.
¿Ya? Obviamente que el estado 2 es cuando yo toco justo los topes. Ay, se fue. Profe, ¿me oye? ¿Perdón? ¿Me oye? Ahí me oye, ¿no? Sí, perfecto. Profe, ¿por qué podía ser isotérmico? Porque resulta, vamos a hacer otro... Dijo que podía ser isotérmico. Podría ser como no ser. Por ejemplo, Claro. acuérdense que la clase pasada, por ejemplo ahora, si tú en el compartimiento A, tú tienes, ahí está tu compartimento A y aquí está el compartimento B. Por lo tanto, yo sé que mi estado inicial se va a encontrar, por ejemplo, acá. Porque obviamente que si tengo agua con azúcar me va a salir agua dulce, no me va a salir agua salada. Por lo tanto, si mezclo algo que tiene calidad 0 con algo que tiene calidad 1, obviamente que el resultado de eso va a ser mezcla. Entonces, suponte que yo tengo el estado 1 acá. ¿Ya? Entonces, perdón, esta es la presión 1. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a buscar lapicito. ¿Qué ocurre? Yo me muevo isobáricamente. Tienes de aquí hasta acá. Tú sabes que es isobárico. Entonces lo único que sabes es que te mueves a través de esta línea horizontal. Si hubiese un enfriamiento, tu estado 2 se va a mover hacia la izquierda. Y si hay un calentamiento, tu estado 2 se va a mover hacia la derecha. Claro, ¿Ya? hacia líquido comprimido y hacia vapor sobrecalentado, ¿cierto? Del estado 1 hacia la izquierda podrías estar en mezcla y en ese caso se mantiene la temperatura. Podrías estar a líquido saturado, se mantiene la temperatura, pero si te vas a líquido comprimido ya es otra temperatura. Claro, ahí disminuyó la temperatura. ¿Te das cuenta? Ahora, por el otro lado, si te vas por el lado hacia la derecha, producto de un calentamiento, tu estado 1 podría desplazarse hacia la mezcla, voy a moverlo con el cursor, hacia la mezcla, y en ese caso sigues teniendo la misma temperatura, o hacia vapor saturado, sigues con la misma temperatura, pero si te mueves más hacia vapor sobrecalentado, la temperatura va aumentando. Claro, claro. ¿Ya? ¿Te diste cuenta? Sí, profe. Por eso hay que ver si estamos mezclados. Sí. Profe, este es como el principio que ocupan las termoeléctricas, ¿no? Como para producir energía, que el movimiento a través del calentamiento de un líquido. Sí, sí, claro que sí. ¿Ya? Bueno, ahí en todo caso en las termoeléctricas nosotros después vamos a pasar el ciclo de potencia. Y ahí te vas a dar cuenta que hay otros dispositivos también que se utilizan, que son las calderas, los condensadores, una bomba, turbina, ¿ya? Y ahí van los procesos, que hay procesos isobáricos, adiabáticos, pero eso ya lo vamos a ver. Después de esta materia, sigue esa materia. Como te digo, nosotros aquí vamos aplicando todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes vayan decantando toda la materia, porque si no, no van a poder entender lo que viene. Ya, pollitos, cualquier duda me la siguen preguntando. Me ha encantado esta clase, ¿eh? Una clase de consulta. Entonces, el estado 2 es un proceso, como les decía, siempre isobárico. Y podría entonces ser o no isotérmico, ¿ya? Dependiendo también, si hay un enfriamiento, se va a ir a la zona de izquierda, va a tender a disminuir su calidad o hacia líquido saturado o hacia líquido comprimido. Y en el caso de que hubiera un calentamiento, va a aumentar su calidad o va a vapor saturado o va a vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, lo que se mantiene es la presión, ¿se acuerdan? Entonces, la masa siempre se mantiene, la presión también se va a mantener, pero el volumen va a aumentar, y ahora va a ser el mismo área, el área transversal que teníamos acá, por este diámetro, multiplicado por esta nueva altura que es altura 2, donde la altura 2 va a ser la altura 1 más HC1. ¿Ya? Y en este caso 56,4 milímetros. El volumen 2 va a ser área por altura 2, el volumen 2 específico va a ser el volumen 2 dividido por la masa total, recuerden que la masa total siempre se mantiene constante, y a una temperatura T2 que podría o no ser igual a T1.
de acuerdo a lo que les expliqué delante. Y el último proceso, que es un proceso isométrico o isocórico, se mantiene el volumen, pero la presión aumenta. ¿Ya? Entonces, para un calentamiento vamos a tener que el volumen 3 es igual al volumen 2. El volumen 3 específico es igual al volumen 2 específico. ¿Por qué? Porque las masas son las mismas. Por lo tanto, el volumen específico es constante y tenemos la temperatura T3. ¿Dudas? ¿No? Sigamos. Bueno, eso lo expliqué. Entonces, aquí ya les hago el cálculo. Determinamos la presión inicial. Siempre aquí es necesario que ustedes calculen el área y vean las unidades. ¿ven? Acá es pi de cuadrado cuarto, centímetro al cuadrado, después eso lo transformo en metros cuadrados, ustedes saben conversión de unidades. Aquí la presión 1 es 100 kilopascal, que es la presión atmosférica, más la masa del pistón por G dividido por el área que calcularon acá, hacen la conversión de unidades correspondiente y les da la presión en megapascal. Ya tenemos la presión inicial. Recuerden que esa presión 1 es la misma presión que tengo acá, que tengo acá. Al ser la presión constante, significa que los volúmenes de saturación y todas las propiedades de saturación son las mismas en todos los compartimientos. ¿Ya? Entonces, si yo determino eso, voy a poder determinar cuánto valen los volúmenes específicos de vapor y de líquido saturado. Entonces, ahí yo les puse que la presión 1 era igual a PA1, PV1, que era igual a 0,12 megapascal. ¿Ya? Entonces, con esos 0,12 megapascal, ustedes van a ir a la tabla C2, y de la tabla C2 van a sacar los valores de VF1 y de VG1. Esos volúmenes de saturación son los mismos que hay en A, en B y en todo el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, eso ya se lo había explicado, acá hay muchas formas de hacer estos ejercicios, no es necesariamente una. Si yo tengo los volúmenes, ¿cierto? Yo sé que la calidad es mg1 dividido por la masa. ¿Vamos bien? Y la masa es igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Yo sé que en el compartimiento A inicialmente la calidad vale 0 y en el compartimiento B vale 1. Por lo tanto, lo que les decía recién es esto, que el MF1 es igual a, y que es igual a MA1. Ah, no, eso no, no, nada que ver. El MF1 va a ser igual a la masa de líquido que tengo acá y a la masa de líquido que tengo acá. Pero acá no tengo masa de líquido, por eso lo elimino. Y la masa de vapor total es la masa de vapor de acá más la de acá. Pero acá no tengo vapor, por lo tanto lo elimino. ¿Ya? Por lo tanto, tengo MF y MG. Como M es igual a MF más MG, puedo calcular la calidad 1. ¿Ya? Que la conozco. Y tengo la calidad 2. ¿Ok? Y acá se ve más difícil de lo que es. Como tengo las calidades, ¿cierto? Me permite entonces determinar cuánta masa de vapor tengo acá y cuánta masa de líquido tengo acá. Después calculo los volúmenes. Los volúmenes dijimos que eran los de saturación, VFA1, porque acá la calidad vale 0. ¿Dónde estaba? Acá, les dije, ya, el VA1, este vale 0. Y acá, el VB1, este vale 0, ¿cierto? Y este vale 0. Por lo tanto, me queda que el VA1 es igual a VFA1 y el VB1 igual a VGB1. Hasta acá, ¿alguien tiene dudas? ¿No? Bien. Después aplicamos la geometría, el volumen total es el área por la altura, lo hacemos para el compartimiento A y para el compartimiento B, y calculamos los volúmenes totales. Como tienen los volúmenes específicos, que es lo que les expliqué delante, aplican esta fórmula y calculan la masa A1 y la masa B1. ¿Ven?
La masa A1 es el volumen total dividido por el específico, y la masa B1 lo mismo. Y ahí tienen cuánto tienen de masa en A1 y cuánto tienen en B1. La masa total de agua que hay en el sistema es la suma de estas dos, ¿ya? La masa de agua va a ser MA1 más MB1. ¿Bien? Y esa masa es constante. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la calidad inicial de todo el sistema, ya la puedo calcular, porque va a ser mg1 que lo tengo dividido por la masa de agua. Y calculo la calidad, que es 0,062. O sea, ¿qué significa eso? Significa, si lo quisieran dibujar, que el punto 1 está acá. Y yo partí con una mezcla de acá más acá. Pero el más dominante fue el de líquido saturado. ¿Ok? Bien. Otra cosa que es bien importante que ustedes la tengan presente para la prueba del día lunes, para la prueba total, es que para la prueba sumativa, es que el volumen total yo sí lo puedo sumar, son propiedades aditivas, mientras que el volumen específico nunca lo puedo sumar. ¿Ya? No podría escribir esto, por eso lo puse en rojo. Calculo el volumen total, si tengo el volumen A1 y el volumen B1 los sumo, y después calculo el volumen 1 específico, y tengo también la calidad 1. O sea, yo puedo calcular de distintas maneras el ejercicio. Entonces ahora yo conozco todo lo del estado 1. Conozco la masa, conozco la presión, el volumen, conozco la calidad. Y me paso al estado 2. Del estado 2 yo conozco cuánto vale la presión 2 porque es igual a la presión 1. ¿Ya? Entonces también conocemos cuánto vale la altura 2. Al conocer la altura 2, conozco la altura 2, ¿cierto? Porque era un dato. Al conocer la altura 2 y el área, puedo calcular cuánto vale el volumen 2, que va a ser igual al área por la altura 2. Y como conozco la masa, porque es constante, voy a poder determinar el volumen 2 específico, que es igual al volumen 2 dividido por la masa. Por lo tanto, yo voy a tener la presión 2 como dato y el volumen 2, y con esos dos datos me basta para ir a la tabla C2, ver en qué fase estoy, y de ahí saco cuánto vale la temperatura de T2, puedo sacar la energía interna, U sub 2, la entalpía 2, puedo sacar todo lo que quiera. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bien. Entonces, es lo que yo hice. Conocemos la presión, calculo la altura, con la altura calculo el volumen total, con el volumen total calculo el volumen específico, calculé el volumen específico, me voy a la tabla y me doy cuenta que el volumen es mayor que el volumen de líquido saturado, pero es menor que el VF, por lo tanto estoy en la zona de mezcla. Al estar en la zona de mezcla, calculo la calidad. Sé inmediatamente que el sistema es isotérmico porque estoy en la zona de mezcla, o sea, partí mi estado 1, que estaba acá, y el estado 2 tiene una calidad de 0,093, o sea, es un poquito mayor que el volumen crítico. Por lo tanto, este es mi punto 2. Por lo tanto, el proceso 1,2 es isotérmico, además de isobárico. ¿Ya? Y calculamos todo. Ahora, vamos al estado 3. En el estado 3, ¿qué datos tengo? Tengo la temperatura T3 y tengo el volumen 3, que es igual al volumen 2 porque es isocórico. Por lo tanto, ahora me voy a en qué fase estoy. Tenía una temperatura, ¿cuánto era la temperatura? 220 grados Celsius. Por lo tanto, me voy a la tabla C1 y veo en qué fase me encuentro. ¿Ya? ¿Qué fase me encuentro? Y de ahí yo voy a poder determinar, entonces, todo lo que quiera. Me voy a dar cuenta que para este ejercicio específico,
que es lo típico, el volumen es mayor que el volumen de vapor saturado, por lo tanto estoy en la zona de vapor sobrecalentado, y aquí, para determinar la temperatura y todo lo que me piden, tuve que hacer una interpolación doble. ¿Ya? Y de acá yo obtengo entonces mi resultado. No sé si hay alguna duda o algo para poder ayudarnos o responder. ¿Se entiende o no la materia? ¿Se entiende? ¿Qué falta? ¿Ves? Necesito que me contesten si entendieron o no entendieron. Joseph, ¿qué pasó? Sí. No, Profe, sí, profe, ya se entendió. ¿Viste? profe, ¿Ya? sí se entendió. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, ¿no hay consulta? Entonces damos por finalizada esta clase. Vamos a